Y entonces, ¿cuál es el formato para responder a esa pregunta? ¿Y cuál es el contenido que tiene que tener esa URL, sea un contenido editorial, una calculadora, una página de servicio, para responder a lo que la persona busca? Y eso es el SEO. Si uno tiene el formato correcto y el contenido correcto, con un sitio web que las personas puedan entrar, el algoritmo también, y tenga construida una confianza, ya, eso es. Hola amigos, por aquí Orlando Osorio de Accionables y les quería contar de mi invitado de hoy, Alejandro González, que tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de SEO. Y si ustedes están en LinkedIn o en Twitter pendiente de lo que está pasando en el mundo de SEO, Alejandro González es uno de los principales actores. Entonces yo resumo el SEO en saber que Google tiene la misión de entregarnos la mejor respuesta a lo que buscamos. Esa es la misión del algoritmo de Google. No hay nada más detrás de eso. Todos los ingenieros que están allá trabajando día a día, lo que buscan es las mejores formas para refinar su algoritmo que encuentre la mejor respuesta a lo que está buscando la persona. Entonces, el trabajo del SEO es dar la mejor respuesta a lo que la persona está buscando. En el mundo del SEO, entonces, empieza a desarrollar este término de la intención del usuario, que en pocas palabras es ¿qué quiere? ¿Qué quiere y cómo se lo podemos responder? Alejandro tiene más de 15 años de experiencia en el mercado. Ha llevado sitios web desde cero hasta más de 2 millones de visitas mensuales. Alejandro ha trabajado con empresas como Platzi, Glassdoor, MailChimp y Bancolombia. Y a todos ellos los ha hecho crecer un montón en visitas orgánicas. Durante más de 7 años en el mundo de SEO ha sido mentor, ha sido jurado de SEO Latam Awards, ha sido mentor de startups y tiene una comunidad en internet y en WhatsApp muy buena en la cual tengo ya más de un año participando. Lo que más me gusta de Alejandro es su vocación por compartir lo que sabe. Sabes que hay personas que saben un montón, no les gusta compartir, creen que les van a robar sus secretos. Alejandro es un libro abierto y mientras más comparte, se le nota genuinamente cómo le da propósito. Así que sin más, los dejo en este episodio donde además Alejandro compartió no solamente de SEO, nos compartió incluso unas experiencias personales cuando hizo ayahuasca y otras introspecciones personales. Así que está muy entretenido y si tú tienes un website que necesitas tráfico para tu blog, para tu empresa, para tu startup o la empresa donde trabajas, este capítulo te va a dar muchas herramientas. Sin más, este soy yo y Alejandro González, aquí en Accionables. Bueno, Ale, bienvenido aquí a Accionables. Gracias por tomarte el tiempo. Además que llegaste con tu mochila aquí a la casa porque te vas ya hoy mismo al aeropuerto, así que hiper agradecido. Y bueno, cuéntame, sé que viniste a la ciudad por la conferencia de Platzi. Sí, muchas gracias Orlando por la invitación. Bueno, pues estoy acá, sí, hace unos días estuvimos en la PlatziConf, un evento, con más de 2.500 personas, una cosa gigante. Wow. Escuchando muchos testimonios de estudiantes que no conocía, personas que han creado agencias de 50 personas, están atendiendo clientes en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Increíble esos testimonios. Y todo a partir de los cursos, ¿no? Todo, o sea, por ejemplo, uno de ellos me contaba que era desarrollador. Y aprendió SEO. Como que dijo, voy a aprender SEO. Y entonces le empezó a meter SEO a las páginas que él hacía. Y así empezó a crecer, a meter equipo. Y ahorita están gigantes. Acá en México también otro personaje ya con 15 empleados. Entonces estuvo muy recargante ese evento. Y bueno, por eso ando por acá y pues qué gusto estar acá también compartiendo con vos. No, lo máximo tenerte acá personalmente. Yo, mi equipo, mis amigos, muy fanáticos de Platzi, honestamente. Sabemos que hay una oportunidad enorme de entrenar a Latinoamérica, de educarla en skills de tecnología. El mundo, la industria, está todo súper digitalizado y qué bien que haya más latinos que tengan oportunidades no solo de construir cosas para la región y dentro de la región, pero que bueno, mientras tanto también vayan consiguiendo trabajos afuera, que sabemos que en Latinoamérica nos hacen falta más ingresos, más oportunidades de empleo
y bueno, también más desarrollo. Entonces, de verdad que lo que ustedes hacen en Platzi es increíble y una vez hago ahí un poquito de break para que el que de repente no conoce todavía Platzi, que me atrevo a decir que sería raro si por lo grande y lo increíble que es Platzi. ¿Cómo está Platzi en números? O sea, me da mucha curiosidad. Tú me dijiste que fueron 2,000 y algo de personas a la conferencia, pero si habláramos, no sé si sabrás el número, ¿cuántos estudiantes han pasado por Platzi? Personalmente me da curiosidad. Sí, nosotros tenemos ahorita 4 millones de estudiantes. Ese es el número que tenemos y bueno, pues tenemos en este momento más de 1,500 cursos en todo lo relacionado a tech, soft skills, inglés. Ajá. Y desde mi parte, pues yo estoy muy enfocado en la parte de SEO. Okay. Mi rol en Platzi es SEO Manager. Yo dirijo el equipo de posicionamiento en Google. Okay. También estoy trabajando al mismo tiempo con los squads de producto enfocado en growth. Pero al mismo tiempo, pues yo tengo mucha pasión por enseñar. Crecí en un ambiente de academia, de escuela, entonces tengo mucha pasión ahí y por ende pues busco siempre que se pueda estar compartiendo el conocimiento de lo que se aprende en el día a día, porque hace mucho tiempo alguien me preguntaba en un artículo que escribí en Medium, 6, 7 años, que yo recomendaba leer libros como parte del crecimiento personal. Y esa persona me decía, ¿pero por qué leer un libro? Uh-huh. Y mi respuesta corta fue porque cuando tú lees de la experiencia de otro, y pues en este caso aprendes de la experiencia de otro, acortas el camino para ir de un punto A a un punto B. Okay. Sí, en pocas palabras, estás haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Un viaje más acelerado, porque lo que te hubiera costado llegar a ese punto B por tus propias cuentas, lo estás aprendiendo con lo que esta persona te está enseñando, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que busco yo en estos cursos, pues personalmente, es entregar mis metodologías de trabajo. Yo entrego todo lo que sé. Y por ejemplo, el 15 de mayo sale el curso nuevo de SEO para quienes no estén todavía y se quieran meter en el mundo del SEO. Empieza este curso con una nueva forma de reconocer el estado de SEO de un sitio web. Okay. Y es una metodología que nos inventamos para este curso a partir de la experiencia mía y de Iván Ramos, que es uno de mis alumnos ya de mucho tiempo, lleva más o menos 5 años haciendo SEO. Entonces eso es lo que buscamos, entregar este conocimiento que sea muy accionable para que la gente de verdad pueda... Uh-huh. Hay algunos comentarios en el curso de SEO técnico, por ejemplo, que decía como, después de este curso literalmente me puedo ir a vender esto como consultoría. Claro. Y esa es la idea y pues así funciona. Qué bien. Bueno, sí, hoy ya lo dijimos en la intro antes de comenzar acá. Hoy vamos a hablar mucho de SEO, que es tu gran rol en Platzi, pero cuando llegaste, que estábamos aquí preparando todo para comenzar a grabar, me dio mucha curiosidad que de hecho tiene relación con lo que acabas de decir. Tú no comenzaste en SEO, o tengo entendido que comenzaste en SEO, pero estabas en el área de front-end uh-huh. y te volviste a SEO. No sé cómo fue esa historia, pero sí. ¿Cómo llegaste al SEO? ¿Cómo fue ese cuento? Yo empecé escribiendo en una revista de videojuegos, una revista online de videojuegos. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. No puede ser. Más o menos. Sí. Y pues ya había trabajo online. O sea, el trabajo online no es una cosa de hoy en día. Es una cosa ya de hace mucho tiempo. Desde Front Page. Por ahí, sí, Dreamweaver. Y me pagaban 0.5 euros por cada artículo que escribía. No puede ser. Yo escribía un artículo diario. Pero igual para mí, a los 12 años, eso era dinero. O sea, ya estaba ganando en euros. Mi primer trabajo fue en euros. Sí. Y yo me empecé a preguntar, ¿esta gente cómo me paga? Uh-huh. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde sale el dinero? Mi familia es una familia emprendedora de negocios. Uh-huh. Y pues crecí con mi mamá siempre explicándome de contabilidad, de finanzas, de un poco de HR. Entonces yo entendía el background de cómo funcionaba un negocio porque mi mamá me lo había explicado. Y a partir de eso entonces yo dije, bueno, ¿esta gente cómo me paga? ¿De dónde ellos sacan el dinero para pagarme a mí? Porque pues no están operando a pérdidas, ¿no? O de pronto sí, pero alguna fuente están buscando. Claro. Y ahí fue que me di cuenta que vendían publicidad. Vendían publicidad en su sitio web.
Y entonces conocí el famoso Google AdSense, que de pronto muchos conocen, ¿no? Y yo dije, bueno, si ellos lo hacen con sus sitios web, ¿por qué no puedo yo hacerlo con mis propios sitios web? Claro. Y le pedí a mi papá que fuera mi venture capital. Y le pedí, no sé, como quizá unos $20 del momento para comprar dominios. Y me compré 5 dominios. Ok. Y empecé a buscar cómo hacer un sitio web. Entonces ahí entré en el mundo de WordPress. Ok. Que era lo más fácil en el momento y sigue hoy siendo muy sencillo. De acuerdo. Y me monté 5 sitios web. Monté lo que se conocía en el entonces como una red de blogs. Ok. Y en esa red de blogs, pues nada, monté los sitios, empecé a escribir y yo dije, ¿y cómo llega la gente? Porque ahí fue como, ¿y de dónde sale la gente? Literal. Y entonces ahí empecé a mirar y dije, claro, llegan desde Google porque buscan lo que uno está escribiendo. Y empecé entonces a buscar en internet cómo era en esos mismos foros en los que estaba, que era Foro Bloggers. En ese momento se llamaba forobloggers.net. Ya esa comunidad no existe. Cómo era que uno hacía para que esos contenidos que uno escribía llegaran a las primeras posiciones. Ok. ¿Sí? Y ahí ya, me acuerdo mucho que una de las primeras keywords fuertes que posicioné era descargar MSN 7.5. Ok. Y estaba mi sitio por encima del sitio de Microsoft. Entonces tenía un montón de clics. Y nada, en ese momento vendía reseñas, vendía enlaces, vendía publicidad. Todavía no Google AdSense porque pues, era menor de edad y no entendía muy bien cómo hacerlo. Después, a través de mis padres lo pude hacer y me metí en el negocio de la publicidad, que hasta hoy sigo ahí también con algunos side projects. Qué bien. Y así resulté en el mundo del SEO. Ahora ya a los 16 años me invitaron de una empresa a trabajar como frontend. A partir de... Yo estuve en una... ¿A los 17 años de edad o...? A los 16 años de edad, sí. Qué loco. Me gané quedé en segundo lugar en un startup party. Ok. Que era como un startup weekend, pero en Campus Party, un evento de tecnología en Bogotá. Ok. Y los del primer lugar eran de una empresa que se llamaba Astrolabio. Hacían sitios web con diseño centrado en el usuario. En ese momento todavía no se habla de UX, sino era DCU. Y ellos me invitaron a trabajar con ellos. Ok. Me moví de ciudad y ahí empecé ya como en el mundo laboral. Estuve trabajando ahí como frontend. Seguía con mis proyectos de publicidad siempre. Luego pasé a Globant como UI developer. Y ahí en Globant, por una charla que di, me ofrecieron ya empezar a trabajar en SEO. Yo fui la primera persona que hizo SEO en Globant, que montamos una línea de negocio, hacíamos propuestas, vendíamos a los clientes. Y ya de ahí arranca la historia. ¿Y qué? O sea, porque esto fue hace varios años atrás. ¿Te acuerdas de qué fue esa charla? Me da mucha curiosidad de qué hablaste. Sí. Un poquito. De ese SEO de antes, además, probablemente. Estábamos justo en la actualización de Penguin, que fue cuando Google introdujo esta actualización que podía reconocer cuáles eran los sitios web que estaban comprando enlaces externos como en una red. ¿Sí? Y yo en ese momento hacía de todo. Para quien de pronto no conozca, hay algo que se llama el White Hat SEO, ¿no? Que son las buenas prácticas, y el Black Hat SEO. Y hay quienes están como en el Grey Hat. Yo estaba en el Grey. Yo hacía un poquito de Black, siempre muy orientado a White, en mis proyectos. Cuando yo entré a trabajar en Globant haciendo SEO, yo dije, no, ya esto tiene que ser 100% White porque aparte eran clientes de Estados Unidos, o sea, ya es un tema ético también, ¿no? Literal. Entonces, estuve haciendo esos proyectos y... espérame, se me fue la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, tranquilo. Me da mucha curiosidad y ya aquí yo de chismoso. Tú estabas trabajando, como dices, de front-end developer. Sí. Y dijiste que te invitaron a una charla. ¿De qué más o menos hablaste que ellos dijeron como que, mira, esta persona pareciera que es mucho más óptima en la empresa en el área de SEO que en el área de front-end? Claro, yo les mostré básicamente los fundamentos del SEO. Ok. Qué era lo que significaba hacer SEO y para qué servía. Porque pues yo tenía un montón de proyectos con tráfico. Entonces ahí... Personales. Claro, proyectos personales. Claro, que te daba un social proof enorme. Total, sí. Claro. Y les mostré casos de éxito. Porque tenía pues muchos casos de éxito. Y también les dije, y esto es lo que no hay que hacer, porque vean este sitio web como se me cayó el tráfico cuando vino esta actualización. Ok.
Y a partir de eso fue que entonces me dijeron, no, usted pues no está en el lugar correcto, porque de hecho estaba en bench, como lo llaman en Globant, que era como en esperando que llegara un proyecto, entonces no estaba siendo rentable ni siquiera para ellos. Interesante. Y luego sí ya paso a SEO y manejaba 4 o 5 proyectos al mismo tiempo. Okay. Entonces fue un poco de fundamentos, de entender los algoritmos, que era un tema como tan importante en ese momento. Hoy no lo considero tan importante porque hay otras formas de entenderlo, pero en ese momento sí era muy enfocado en algoritmos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya fuiste y viniste a distintas etapas del SEO. Increíble. Honestamente no tenía ni idea de que habías arrancado a tan temprana edad, lo cual te da una experiencia increíble. Soy personalmente creyente y fanático de side projects, especialmente, creo que en cualquier área, pero yo me dedico a marketing y growth y creo que para tratar de apuntar a saber bastante, tienes que estar mucho en la cancha intentando. Y justamente creo que en el mundo del SEO que por más de que Google comparte muchas buenas prácticas, hay otras que tampoco te dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Sí. Y es cuando se entra en la parte delicada, que las famosas penalizaciones, que ahorita vamos a hablar de eso, y ver cómo uno con propios proyectos definitivamente tienes la propiedad para proponer algo, ¿no? Y también te da una seguridad increíble dentro de un trabajo, si eres consultor, etc. Pero bueno, para los que nos escuchen, y vamos a ver cómo logramos comprimir de tanto que tú sabes de SEO. ¿Qué es el SEO hoy en día? ¿Qué crees tú que ha cambiado en los últimos años? Porque han venido habiendo bastantes cambios por todas las nuevas tecnologías que hay. ¿Y cómo se lo definimos a alguien que de repente ha escuchado que SEO es nada más tráfico orgánico? Porque a veces se oye nada más así, tráfico orgánico, y que viene de Google, que además, entre comillas, puede venir de otros buscadores. Claro. Pero bueno, Google es como el más grande. Sí, claro. Lo primero es partir del por qué. Okay. Yo hace muchos años me pegué de esto del Start with Why, y para mí es ese framework de empezar porque en la vida me ha sido muy útil. Entonces empecemos por qué, y es ¿por qué hacer SEO? Básicamente porque las personas a las que quieren llegar los negocios están buscando en Google. Okay. Ese es el por qué. ¿Y qué están buscando esas personas? Puede ser directamente tus productos, servicios o temas relacionados que empiezan a generar una relación que después los puede llevar a convertirse en clientes. Okay. Entonces, eso sería lo más grueso para explicarlo. Para sintetizar, es ¿por qué hacer SEO? Pues porque te va a traer clientes. Ok. Ahora, yo divido mentalmente a las personas que estamos en Internet con la perspectiva del negocio. Siempre hay que pensar esto al nivel del negocio, ¿no? Porque para eso se hace SEO, para traer un retorno al negocio. De varios tipos hay, por supuesto, que ya hablamos un poco de eso, pero hay varios tipos de retorno. Y entonces, estas personas que están navegando frente a la marca, yo las veo divididas en dos. Los que ya saben que necesitan lo que tú tienes como producto, como empresa, startup, lo que sea que estés vendiendo. Okay. Y los que no, y de pronto lo podrían llegar a necesitar. Y después hay un resto de gente que no importa en esta operación, ¿no? Sí. Entonces, para los que no necesitan todavía el producto, pero de pronto podrían llegar a necesitarlo, ahí es donde entramos a jugar entre todos los canales, entre Facebook Ads, Instagram, Google Ads, un poco de SEO también en la parte superior de lo que se suele conocer como un embudo, que ya podemos profundizar un poquito sobre eso. Pero siempre, pues, en la mayoría de casos, más bien lo ideal es buscar posicionar en las búsquedas que las personas están haciendo sobre el producto o servicio. Okay. ¿Sí? Entonces, si yo vendo, por ejemplo, zapatos para pie plano, la gente está buscando zapatos para pie plano. ¿Cómo sabemos eso? Eso es una de las ventajas que tiene el SEO y son los datos. De acuerdo. Entonces, a través de diferentes herramientas, nosotros podemos saber qué está buscando la gente en Internet de un tema en específico, y a partir de eso, inclusive hacer un forecast de si yo vendo, por ejemplo, publicidad impresa, por decir cualquier tema. Entonces, podemos saber cuánta gente está buscando en Google proveedores de publicidad impresa y a partir de eso armarnos un forecast, una predicción de hay 1000 personas buscando,
De esas 1000 podemos llegar, yo suelo hacerlo con el 20%, dependiendo del mercado. Sí. Si lo veo muy competido, 14% es como un número ahí que he encontrado que funciona muy bien a partir de análisis de datos. Ok. Y con eso podemos decir, ok, de esos 1000 van a llegar 14 y de esos 14, entonces, ¿cuántos van a convertir? Y al principio, pues hay que experimentar, ¿no? Hay que poner algo de dinero ahí en juego para poder saber cuántos van a ser esas personas que van a llegar. Pero es matemático y con el tiempo lo podemos saber. Entonces, pues es básicamente... Eso es el porqué, ¿no? Ese es el retorno que se obtiene, ¿sí? Entonces, si cualquier persona de las que nos está escuchando ya sabe que, ok, sí, quiero llegar a la gente que está buscando en Google mi producto o servicio, ahora entonces vamos al cómo, ¿cierto? Que ahí entonces es donde entra realmente qué es esto del SEO. Sí. Entonces, yo lo defino en 4 factores, que es básicamente la parte técnica, la parte estratégica, los contenidos que se hacen para esa estrategia y la parte de la autoridad. Ok. La parte técnica es poner el sitio web a punto a nivel técnico para que Google pueda entrar y leerlo y que las personas puedan entrar y leerlo. Ok. Eso es. Muy buena aclaratoria. La estrategia es lo que mencioné anteriormente. ¿A quiénes vamos a llegar? Entonces ahí es donde se definen quiénes son las personas, cuáles son esas búsquedas a las que vamos a apuntar, por qué esas y no estas otras. De pronto estas son más fáciles. Entonces esa es la estrategia. Luego los contenidos. Entonces ahora creemos estos contenidos, estas URLs. Cuando yo digo contenidos no es un blog, ¿no? Sino es todo lo que comprende el sitio web. Sí, puede ser una página de producto, servicio, un blog, lo que sea necesario. Entonces ahora creemos los contenidos para llegar a las primeras posiciones en esas búsquedas. Y por último está la autoridad. Google necesita de alguna forma saber que ese sitio web que tiene ese contenido, que está bien a nivel técnico, es confiable. Sí. Y eso hay 2 formas de crearlo. Una de esas formas es a través de que otros me den su voto de confianza, otros sitios web que sean confiables, que es los famosos hipervínculos o enlaces, que es, podríamos decir, también una mención de un sitio web a otro. Y la otra forma es a través de cubrir todos los temas que hay en lo que en SEO llamamos un clúster, que es como un grupo temático. Entonces, cubrir todos los contenidos que hay ahí de la mejor manera y mostrarle a Google, mire, no hay mucha gente enlazándome, pero yo sé. Y aquí está. Y semánticamente lo puedo demostrar, que es lo que se conoce como Topical Authority. Y pues eso es básicamente. Que a mí me encanta el SEO porque suena fácil, al mismo tiempo no es tan fácil como suena, pero tampoco es tan difícil cuando por lo menos te centras mucho también en el usuario, que ahorita vamos a hablar de eso. Y me gustó que hiciste la aclaratoria, que creo que nunca la había escuchado así, el SEO técnico es para que Google pueda entrar a tu site y entenderlo y navegarlo, pero también el usuario. Porque claro, de la manera en que yo lo veo, y yo hago aquí la aclaratoria, yo tengo 5 años de SEO, tú tienes 17 años, entonces yo aquí estoy en una cátedra 1 a 1. Y tengo de hecho una amiga que trabaja en el equipo de Search en Google, en Mountain View, desde hace, no sé, 7, 8 años. Y la manera en que me lo dice, mira, nosotros estamos aquí tratando de crear algoritmos que interpreten lo mejor posible a los usuarios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no queremos que satisfagan nuestros algoritmos, sino nuestros algoritmos están tratando de entender el comportamiento de los usuarios. Entonces está muy bueno que recordar eso, porque y ahorita vamos a entrar cada vez más y más profundo de que sí, o sea, el SEO no es un juego técnico, es cómo satisfacemos al usuario, como tú dices, con contenidos. Y me gustó también recordar que eso, contenidos no es nada más hacer blog posts, que es lo que tradicionalmente hace la gente. Piensa, no, SEO, ponte a escribir en un blog. Es básicamente, casi que para aterrizarlo, crear una URL o una landing page con lo que tú tengas que poner ahí, que ese usuario está buscando. Exacto. Y tú lo pusiste bien. O sea, puede ser desde un blog post, puede ser si yo estoy buscando cómo calcular el precio de metro cuadrado de una ciudad, entonces una calculadora que me ayude a sacar ese precio. Si yo estoy buscando un template de cómo sacar un presupuesto personal, si esa landing tiene un descargable con ese template en Google Sheets, me satisfació mi búsqueda. Entonces, esa parte creo que es súper importante. Pero antes, quería también aclarar algo un poco. Tú dijiste, porque hay que poner algo de dinero para ver si esto sirve o no.
Y quiero que me aclares eso un poco porque sabemos que hay Google Ads para pagar pauta y salir ahí con unos anuncios que son los que salen arriba, que cada vez Google lo pone como lo más simples posible y lo más parecido a los orgánicos para que el usuario le dé clic a ambos. ¿Y qué sería poner dinero en SEO entonces? Ya que uno no paga palabras técnicamente en SEO, pero lo tienes que pagar en recursos, personas, tiempo. Claro, sí, total. En este caso me refiero, pues, si las personas que nos escuchan, pues, son founders, son personas que están emprendiendo o ya tienen un scale-up, hay que invertir en la agencia, en el especialista, en el payroll. Sí. Hay que invertir. O sea, hay que hacer una inversión que es menor a la inversión que hay que hacer en Google Ads. Porque lo que tiene Google Ads es que estás creando una dependencia en el tiempo. Entonces, el día tú empiezas a pagar y eso te empieza a dar resultados, por supuesto. O sea, si uno quiere resultados de un día para otro, Google Ads. Hay que ir, ¿sí? Y la mejor combinación es los dos en un punto. Si uno tiene bastante presupuesto, lo ideal es ir con las dos. O si quiere validar un mercado, por ejemplo. Yo ahorita, mi mamá está arrancando un negocio nuevo y hemos hecho muchos negocios con mi mamá que son Google Ads. ¿Por qué? Porque pues el SEO, sobre todo cuando arranca desde cero, necesita al menos 3 meses. Arrancando desde cero se necesitan 3 meses. Si el sitio web ya existe, 8 días, 15 días uno puede mover agujas. De acuerdo. Después de implementado, por supuesto, ¿no? No después de 8 días que me contrataron, sino después de 8 días que se implemente. Yo he visto resultados en 8 días. Pero arrancando sí es mínimo 3 meses. Sí. Y pues queremos validar el mercado. Entonces pues no esperemos 3 meses. Lancémonos con Google Ads. Pero entonces el problema de Google Ads es cuando no se está haciendo el trabajo de SEO y se crea esa dependencia de que, todas esas personas que están buscando en Google sí están llegando a mi sitio web, pero yo tengo que pagarle a Google todo el tiempo para que ellos estén llegando. Entonces, si uno arranca por Google Ads, debe estar arrancando con un proceso paralelo de tomar decisiones informadas. ¿Cuáles son las búsquedas que yo tengo que ahora posicionar orgánicamente para que ese presupuesto que estoy usando en esos términos ahora lo pongamos en más gente, en más perks para la compañía o en Facebook Ads? O es un relocate de presupuestos o simplemente quitemos el presupuesto y ya nos acercamos a break-even más rápido. Exactamente, sí, tenemos break-even a punta de orgánico. Entonces hay que invertir en lo que cuesta la persona o agencia de hacer el SEO. Entiendo. Clarísima esa explicación porque estamos tratando aquí de cómo aportar información a distintos niveles. El que entiende perfectamente el SEO estará entendiendo otras cosas. El que no, que entienda claramente qué te refieres con poner dinero, dado que además la gente piensa que el tráfico en SEO no es orgánico, es gratis. Bueno, hubo una inversión. Lo que pasa es que después de esa inversión dura de repente más el tiempo y ahorita pudiéramos hablar más de eso. Y para seguir buscando ejemplos, porque el SEO viene transformándose en los últimos años con algoritmos que entienden una palabra que suena mucho dentro del SEO hoy en día, que se llama intención de búsqueda o en inglés search intent. ¿Cómo explicas tú eso a alguien que piensa que de repente el SEO es buscar palabras claves, repetirlas lo más posible dentro de un párrafo y un título? Y que es más o menos lo que era el SEO de hace 10, 15 años, que los algoritmos no eran tan potentes. De hecho, tú cuando nombrabas estrategias oscuras, sé que había gente que agarraba, literalmente escondía keywords en las páginas en transparente o del fondo del background para engañar a los algoritmos de Google. Ya Google es mucho más potente que eso. ¿Qué es ese famoso search intent en SEO que, al menos para mí, tú me dirás, es como el 80-20 del SEO que hay que entender muy, muy bien? Total. Empezamos de este SEO en donde efectivamente llegar a la primera posición era repetir la palabra clave una cantidad de veces en relación al texto. Imagínate. Sí. Luego Google empieza a pulir sus algoritmos y entonces ya detectaba algo que ellos llaman la semántica, ¿no? Entonces la clave era no meter solo esa palabra clave, sino también otras. Y llegan ellos en un punto en donde yo creo que pues vos ya lo respondiste un poco y empiezan a enfocarse muy fuerte en las métricas de los usuarios, de las personas que estamos buscando día a día en Google. Y a partir de eso darse cuenta cuáles eran las señales
de que una persona sí encontró lo que estaba buscando. Ok. Entonces yo resumo el SEO en saber que Google tiene la misión de entregarnos la mejor respuesta a lo que buscamos. Esa es la misión del algoritmo de Google. No hay nada más detrás de eso. Todos los ingenieros que están allá trabajando día a día, lo que buscan es las mejores formas para refinar su algoritmo que encuentre la mejor respuesta a lo que está buscando la persona. Entonces, el trabajo del SEO es dar la mejor respuesta a lo que la persona está buscando. En el mundo del SEO, entonces empieza a desarrollar este término de la intención del usuario, que en pocas palabras es ¿qué quiere? ¿Qué quiere y cómo se lo podemos responder? Entonces Google empieza a perfeccionar su algoritmo para entender qué es lo que quiere esa persona. Y a partir de eso, entonces el SEO se hace, pues desde mi punto de vista, mucho más sencillo. Porque, por ejemplo, si alguien quiere posicionarse para servicios de publicidad o proveedores de impresos para publicidad, por ejemplo, uno no tiene que adivinar qué es lo que la persona está buscando. Uno va a Google, mira los primeros resultados. Literal. Y si es una búsqueda recurrente, Google ya sabe qué es lo que la persona está buscando. Entonces, ¿qué hace uno? Crear ese formato. Ahí lo que hay que ver, sobre todo muy clave, es cuál es el formato y qué es lo que hay adentro de ese formato. Entonces, si uno tiene el formato correcto, o inclusive uno puede detectar huecos, ¿no? Como lo que tú decías de la calculadora. De pronto hay alguien que dice calcular el valor del metro cuadrado en Ciudad de México. Y hay un blog post. Y uno sabe que eso se podría hacer mejor con una calculadora ahí embebida. Pues entonces es no apagar el cerebro, ¿no? Sí. Es no, es que hay un blog post, entonces solo voy a hacer un blog post. No, uno puede hacer la calculadora y tener un contenido que apoye ese texto, esa herramienta para que Google pues lo pueda leer. Y entonces a partir de eso, ¿qué hace Google? Y esto lo digo pues por pura ciencia porque lo he probado. Google lleva contenidos a las primeras posiciones a ciertas personas. Y si esas personas muestran esas señales de que encontraron lo que estaban buscando, Google los deja ahí. Y si no, los baja. De acuerdo. ¿Cómo funcionaba antes Google? Había que esperar 3 meses al famoso Google Dance y que cambiaran las posiciones. Hoy en día Google cambia posiciones en tiempo real, de persona a persona. Locación por locación. Locación por locación, por supuesto. Entonces, básicamente, eso es el Search Intent. Es cuál es el formato adecuado para responder a esa pregunta. Porque siempre que buscamos en Google estamos haciendo una pregunta. Explícita o implícita. Si yo pongo, por ejemplo, restaurante vegetariano, lo que le estoy preguntando es cuáles son los restaurantes vegetarianos más cerca de mí. Está implícita la pregunta. Siempre hay una pregunta siempre que hacemos una búsqueda. Y entonces, ¿cuál es el formato para responder a esa pregunta? ¿Y cuál es el contenido que tiene que tener esa URL, sea un contenido editorial, una calculadora, una página de servicio, para responder a lo que la persona busca? Y eso es el SEO. Si uno tiene el formato correcto y el contenido correcto, con un sitio web que las personas puedan entrar, el algoritmo también, y tenga construida una confianza, ya, eso es. Qué maravilla, qué maravilla. Y yo sí le quiero dar ánimo al que nos está escuchando de que sí hay muchas oportunidades. El otro día lo hablábamos brevemente tú y yo en la conferencia de Platzi, de que si comparamos el mercado americano, donde ya hay URLs desde hace decenas de años, décadas, mucha gente, una población muy grande en Internet hace tiempo, hay muchos bloggers, hay muchas empresas. Yo he visto que en LATAM todavía hay unas oportunidades tremendas para rankear porque la competencia es relativamente baja que en Estados Unidos. De hecho, cuando trabajaba y sigo trabajando con proyectos de Estados Unidos, pero antes más, y lo comparo ahora con los tiempos de ver resultados, como dices tú, yo considero que aquí son 2, 3 y hasta 4 veces más rápido porque hay menos competencia para navegar. Y justo ahí quisiera que tú incluso les des más esperanzas a la gente, porque a veces cuando hablo con alguien de que está o no considerando SEO, cree inmediatamente que sin backlinks no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces me gustaría aquí cómo podemos dividir un poquito esas partes del SEO, de que una cosa es el content. Tú dijiste también que una parte es este SEO técnico, de que Google, la persona puede entrar,
Habíamos hablado de estos backlinks o estos hipervínculos que apuntan hacia ti. También entiendo que la velocidad de carga de tu página es súper importante en los últimos updates importantes que hizo Google hace 2-3 años, que miren, la velocidad y performance es ahora un score sumamente importante. De la manera en que yo lo veo, y tú me dirás, es Google tiene muchos atributos para ponerle un score, tanto a tu website y a veces hasta cada URL, porque a veces compites a nivel URL, a veces compites como a nivel de clúster de contenidos, como dices tú. De la manera en que yo lo veo es, ok, de repente no tienes backlinks. Bueno, sal a pelear, como tú dices, no apagues el cerebro, sal a pelear con la mejor calculadora posible. Sal a pelear y ponle un descargable a la gente con un PDF súper cool que alimente mejor esa intención de búsqueda. Sal a pelear de que, bueno, entonces tú, que eres muy bueno en ingeniería, pon ese website a que cargue sumamente rápido. Y puedo seguir dando ejemplos, pero sal a pelear y que tu versión mobile responsive sea mejor que el de la competencia porque tal vez no ha tenido tiempo de optimizar. Sí. Entonces, hacen falta o no backlinks porque creo que es uno de los conceptos que más se le ha quedado a la gente y que entonces ya desestiman el SEO porque dicen, no, pero ¿cómo va a salir yo a competir con Forbes que ya tiene 8 millones de backlinks solamente en México y yo estoy comenzando hoy en Medium.com, en Substack o en mi startup con un blog a hablar del mismo tema de ellos y yo puedo decir, yo meto las manos al fuego de que proyectos pequeños pueden salir a competir con los grandes si salen a pelear en las otras áreas que la competencia a veces no puede. Sí, total. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en que hay muchos elementos que componen esta preparación, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la ventaja que podemos tomar. Okay. Hay empresas que tienen mucho presupuesto para backlinks, por ejemplo, pero el equipo de ingeniería está atascado o ocupado o no se le ha hecho el proceso correcto para generar buy-in y no le meten nada a la parte técnica. Entonces, si uno es un proyecto pequeño, uno tiene esa ventaja de que puede optimizar súper rápido, ¿sí? O si de pronto pasa al revés, ¿no? Que no podemos meterle parte técnica y la competencia tiene un hueco en backlinks, pues vamos a meternos por backlinks, ¿sí? Entonces es como siempre encontrar cuál es el hueco. Pero definitivamente los backlinks no son necesarios. O sea, si tenemos el control de las otras dos variables, de contenido, la parte técnica, con una buena estrategia, podemos llegar a las primeras posiciones. Yo lancé hace poco un experimento que estamos experimentando crear contenidos con ChatGPT. No automatizar, sino utilizar la herramienta como un ayudante en nuestro proceso de redacción e investigación. ¿Sí? Y ese sitio web lo creamos desde cero. ¿Sí? Es un sitio web que no voy a mencionar el nombre para que pueda seguir creciendo sin problema. Sí. Que a veces como hay ataques de SEO también que se pueden hacer, que eso es otro mundo. Es mejor que siga creciendo y ya después cuando esté todos los resultados sí lo libero porque ya pues no importa. Pero lanzamos este sitio web desde cero. Compramos un dominio completamente nuevo. No dominios que ya existían ni una redirección, un dominio completamente nuevo. ¿.com o alguna otra terminación? Es .co. Imagínate. Es un Mejor .co. aún porque también hay mitos de que el .com es el único que rankea bien, ¿no? Es un .co y le estamos apuntando al mercado español. Imagínate. Porque es donde más hay demanda, más búsquedas de esos temas que estamos tocando. Y montamos este sitio. Yo tengo como ya un framework en mi cabeza para montar sitios que anden muy rápido. O sea, en 15 minutos dejo el sitio volando. Entonces, ¿cuáles son las palancas? Porque finalmente todo esto son ¿qué apalancamiento voy a usar? ¿Sí? Entonces yo podría crear un sitio web normalito a nivel técnico con contenidos y meterle un montón de plata en backlinks. Pero no, lo que estamos haciendo aquí es un sitio web que vuela, carga súper rápido, mejor que cualquiera de toda la competencia. Muy buenos contenidos que responden a todas las diferentes subpreguntas además que hay detrás de una búsqueda. Y cubriendo todos los contenidos que hay en ese grupo temático. Y relacionándolos entre ellos a través de enlaces internos, de hipervínculos internos. Y este sitio web lo lanzamos en febrero. O sea, hace más o menos unos 3 meses. Hemos estado, la verdad, no dándole mucho fuego, sino más bien como poco. Estamos publicando como un contenido cada unos
más o menos semana y media. Ok, ok. Y ya en este momento, ese sitio web tiene posicionadas alrededor de unas 35 palabras clave. Imagina. 35 búsquedas. Ok, ok. Con un sitio web completamente nuevo, 0 backlinks. 0 backlinks. O sea, ninguno. Sí. No le dimos ninguna señal social a Google de que ese sitio web existe. Sí. No lo hemos puesto en redes sociales, no tiene una cuenta en Imagínate. redes sociales. Lo único que hicimos fue hacerlo rápido, crear contenidos muy buenos Ujú. y creamos la cuenta de Google Search Console como pues para saber en qué términos de búsqueda se está posicionando. Le mandamos el mapa de sitio para que Google sepa que Sí. URLs existen y ya. No hemos Increíble. hecho absolutamente nada más. Ahora, ahí hay algo muy interesante que es chévere contar acá y es que yo no soy muy científico, ¿no? Los que sean científicos y entiendan de todo esto van a saber más de lo que estoy hablando, pero entiendo que hay no es ni siquiera una teoría, sino hay como unas muestras de que cuando uno observa una partícula, Ujú. se comporta de una manera diferente a que si no la está observando. Sí, como que eso está escrito en el método científico y en quantum physics también hay algo relacionado. Y esto es muy curioso porque cuando yo le hago seguimiento a las palabras clave, las pongo en una herramienta Sí. y las empiezo a mirar, esas palabras clave empiezan a crecer. O sea, esto puede ser aquí, pero, o sea, yo lo estoy basando en la ciencia. Esta vaina está escrita. Entonces, es como hay un paréntesis extra. chistoso. Válido. Pero sí, cero backlinks. O sea, no son necesarios. Yo le decía a un amigo que decía, mira, cuando un proyecto ya existe y tiene una autoridad creada, Ujú. el SEO técnico puede estar ok, Ok. porque ya la autoridad existe y esa es la palanca. Pero cuando tú estás creando un proyecto desde cero, la palanca que tienes que mover duro es la autoridad a partir de contenidos y un sitio web que cargue a la perfección para los algoritmos y las personas. Ujú. Lo máximo que hagas tantos proyectos aparte. De verdad que el que nos escuche, intenten sacar todos los side projects que pueda. Yo en lo personal, cuando más aprendí SEO fue cuando lancé un propio blog. Yo tengo un blog de hábitos saludables porque fue mi startup anterior. Y hasta que no comencé a optimizarlo a él, que me importaba al 110%, porque claro, ya es mío, le puedes dedicar esas horas extras en la noche, el fin de semana, estás como un poquito también más, los ojos, tus sentidos están más abiertos en Twitter, de que, mira, esto aplica para mi blog, estás como un poquito genuinamente más interesado. Y ahí fue cuando terminé a aprender los detalles de los detalles y vas acumulando como esa curva de aprendizaje como de cualquier skill. Y ese blog hoy tiene 4 millones de visitas al año, con 40 contenidos, y es porque, claro, está en un mundo de alto tráfico, competencia baja en español, y cuando digo competencia baja es contenidos con los que competimos son intermedios y bajos, no son así absolutamente increíbles, pero luego en SEO técnico, website, performance y otro montón de cosas están como con tecnologías y herramientas muy viejas. Entonces, por eso me gusta animar a la gente de que, mira, sal a pelear con SEO, entiende, como tú dices, cuáles son esos huecos por donde puedes entrar, pon palancas ahí, levántalas, y luego las otras cosas, probablemente yo soy fiel creyente de que, bueno, hagámoslo también que en verdad los backlinks de verdad vengan orgánicos, que es además lo que Google te invita. Te olvidas de ese presupuesto, te olvidas de esa gestión y un montón de cosas, y puedo entender que hay veces que sí hay que salir a buscarlos, empujarlos un poquito más proactivos, pero alguien que no tiene budget o conocimientos, como yo opino lo mismo que tú, mira, enfócate en lo que está en tu control. Exacto. Dale lo mejor que puedas ahí y aprovecha y de repente ya poniéndome un poquito más técnico, ya que mencioné a Forbes, que de repente, no sé, yo diría que Forbes debe tener fácil 50,000, 100,000, 1,000,000 de URLs, no lo pudiera ni decir, pero debe ser algo enorme. Sales tú con tu blog de 30, 40, 50 URLs, Google lo va a indexar, lo va a crawlear mejor, lo va a entender mejor. En cambio, Forbes, ya por ser tan grande, que nos pasa como empresas, que es pivotear una empresa grande, que creo que es el típico miedo a veces cuando va a arrancar una startup nueva. No, pero ¿cómo voy a salir yo a competir contra Uber? Si ya Uber tiene todo el mercado. No, tú precisamente vas a poder tener un giroscopio y un torque y una manera distinta de girar y moverte, porque ya lo otro es ni siquiera un dinosaurio, es lo siguiente. Yo siento que en SEO pasan esas cosas porque
Entrando un poquito a cosas técnicas, para los que les gusta bastante el SEO, yo entiendo que Google tiene un famoso budget y un presupuesto de crawleo para cada website, etcétera, etcétera. Y si yo salgo a competir con Forbes, que Google tiene que tratar de entender, categorizar y ordenar 1 millón de URLs versus a mí, que me tiene que entender unas pocas, también puede que por ahí haya un espacio de decir, bueno, mira, de repente a Forbes tiene ese artículo del blog en un folder mal indexado, que ni siquiera está en el sitemap porque se les olvidó porque eran tantos URLs del equipo de marketing e ingeniería. Y a veces también por ahí puedes ganar en cosas técnicas. Sí, total. Yo creo que esto no aplica solo en el SEO, sino en la vida en general. Y es que para todos hay. Sí. Solo tenemos que encontrar en dónde es que está eso que necesitamos. Sea dinero, tráfico, amor, lo que sea. Literal. Y en el mundo del SEO, ¿qué pasa? Muy prácticamente hablando, si nos vamos a estos gigantes, a sitios web grandes con cientos de miles de URLs, lo que pasa es que como ya es algo tan grande, justamente no se enfocan en el detalle. De acuerdo. Sí, entonces, si uno tiene la capacidad de enfocarse en el detalle, y cuando digo esto, de nuevo, en términos prácticos vamos a meternos en esas búsquedas súper específicas. Por ejemplo, zapatos para mujeres embarazadas con pie plano. Sí. Sí. O sea, eso es súper específico, ¿no? Sí. Zapatos para mujeres embarazadas con pie plano azules. Sí. O sea, es posible que haya un mercado de eso. O sea, somos billones de personas en este planeta. Entonces, y ese producto per se, en este caso hablando de un producto, pero esto aplica en un contenido editorial también. Seguro, no sé, Nike, Adidas no lo están cubriendo porque ellos están cubriendo un mercado mucho más grande. Entonces, cuando estemos arrancando, es como una startup. Una startup no... O sea, si voy a montarle la competencia a Uber, no puedo salir con otro Uber. A menos de que tenga un venture mucho respaldo económico, ¿no? De acuerdo. Pero si yo tuviera que salir a montar un Uber ahorita, montaría el Uber para las personas que van todos los días de Polanco a La Condesa. Sí. Y 50% de descuento para si haces solo ese trayecto todos los días. De acuerdo. O sea, y entre más nicho, mucho mejor, manteniendo siempre un balance. Porque puede ser muy nicho, como lo que estábamos diciendo ya, zapatos azules, y no hay un mercado suficientemente grande para que respalde lo que estamos haciendo y tenga valor. Sí. Entonces es buscar ese balance, hablando pues de SEO, en términos de cuántas búsquedas puede llegar a tener eso y cuál es el esfuerzo que necesito hacer para llegar a eso y vale la pena o no vale la pena. Lo máximo. Ahí creo que podemos entrar un poco en este tema de los tipos de retorno que tiene el SEO, ¿no? Que lo hablábamos hace un ratito. Lo tenía anotado, así que vamos de una. De una. Entonces, básicamente, podemos llegar primero a esas personas que estuvimos hablando de... Están buscando mis productos o servicios. Por ahí es donde por lo general se arranca. Vamos a traer un retorno rápido, ¿sí? Pero además de eso, hay personas que todavía no están buscando el producto, sino que de pronto apenas están buscando el problema que tienen. Sí, uno muchas veces tiene un problema en su vida en general y no sabe cuál es la solución. Uno muchas veces, por ejemplo, tiene estrés y no sabe que lo que necesita es meditar. O uno muchas veces tiene un dolor de cabeza y no sabe que lo que necesita es ir a hacer hiking. ¿Sí? Entonces, hay problemas, necesidades y motivaciones que nuestra audiencia objetivo puede estar buscando en Google. Entonces, después de nosotros saber que vamos a cubrir las búsquedas de producto o servicio, esto es un ejercicio que se puede hacer en un papel. Esto no necesita herramientas fancy, no necesita... O sea, yo lo hago en Excel o a veces yo utilizo una herramienta que se llama Write para escribir. Lo hago en un archivo de texto. No es nada más que un TXT. Y preguntarnos cuáles son las motivaciones que llevarían a esta persona objetivo a comprar mi producto. Ok. ¿Cuáles son los problemas
que yo le puedo solucionar? Ok. ¿O cuáles son las necesidades? Y ahí, si nos queremos poner mucho más prácticos, podemos irnos a la pirámide de Maslow, ¿sí? Y relacionar esos problemas, necesidades, a las necesidades de los seres humanos, ¿no? Que parten desde un techo, comida, empiezan a escalar hacia vestirse, tener educación, luego ya aspiraciones, crecimiento, luego espiritualidad, ¿sí? Y lo mismo, somos billones de personas que estamos en diferentes estados de conciencia, con diferentes necesidades. Entonces, así como hay personas que se les dice, oye, tú deberías... Yo me acuerdo la primera vez que a mí me mencionaron la ayahuasca. A ver. Un amigo estaba en mi casa y me dice, no, es que tuve una experiencia de tomar ayahuasca. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo funciona? Eso fue hace ya más de por ahí unos 10 años, yo creo. Y entonces él me dice, no, pues es que nos fuimos a un potrero, al campo. Entonces yo me empiezo a imaginar la historia en mi cabeza, ¿no? Nos fuimos a un potrero, al campo. Era todo naturaleza. Y éramos como 30 personas. Y había un chamán. Ok. Y el chamán nos dio a tomar algo. Y entonces yo me tomé ese eso. Algo... Y empecé... Claro, entonces ese algo era pues la preparación, ¿no? Sí. Entonces yo me lo tomo y entonces empiezo a tener visiones y luego empiezo a vomitar. Y vomitar y vomitar y vomitar. Pero es la mejor experiencia que tuve en la vida, me dice él. Y yo es como un montón de gente en un potrero con un señor que no sé quién es y me da algo y yo lo que hago es vomitar toda la noche. No, pues eso a mí no me interesa, ¿no? Sí. Pero era porque en ese momento estaba en ese estado de conciencia. De acuerdo. ¿Sí? Ya después que empiezo a entrar en un momento en donde lo que ofrece un proceso de ese tipo, por ejemplo, sí me empieza a interesar, que es la pirámide de Maslow. O sea, en el momento en el que él me habló de eso, yo estaba enfocado en dinero. Claro. En producir dinero. Sí, ese era mi enfoque. Producir. Y cuando trascendí eso, entonces fue como, ok, ya pues no soy millonario así, casa en Hollywood, pero it's enough lo que tengo. Y es como me empiezo a hacer otras preguntas, ¿no? Y entonces ahí es como, ¿y qué es esto de la ayahuasca y de todos estos, de la meditación y todos estos temas? Entonces, a lo que voy con eso es a que habemos personas con todos los tipos de necesidades, problemas y necesitamos soluciones. Porque pues para eso estamos en el mundo, ¿no? Para ayudarnos a solucionarnos problemas. Y así como tú y yo trabajamos en este mundo del SEO, ayudándole a personas a encontrar clientes a través de internet y hacer crecer sus negocios. Hay otras personas que se ocupan de necesidades tan básicas como cambiarle la suela a un zapato. Y todos tenemos espacio en este mundo y debemos hacer lo que nos gusta y ayudar al que podamos ayudar. Súper de acuerdo, y ya te voy a hacer después unas preguntas ahí de ese tema personal que compartiste, que está muy buena, una analogía muy específica y está perfecta como lo hilaste. Me da curiosidad, una persona como tú que sabes generar mucho tráfico en internet, ya tienes experiencia emprendiendo porque has montado side projects, y hablaste ahora de tu necesidad personal y yo de verdad no tenía pensado que entráramos en un tema como este, pero yo creo que está bueno. Y además que antes de que comenzáramos a grabar estábamos aquí conversando con un amigo y hablábamos de que, bueno, él quiere dejar de emprender para entrar en otro equipo, para tener otro tipo de experiencias y volverse a nutrir de otra manera. Una persona como tú, que como acabas de decir, no tienes una casa en Hollywood, pero muchas de tus necesidades financieras están cubiertas. ¿Por qué vas a una empresa como Platzi? ¿Qué consigues ahí adicional a todo lo que ya tú puedes hacer por tu propia cuenta como de manera independiente? Claro, yo empecé a trabajar en Platzi alrededor de hace unos 9 años, más o menos. Estuve un periodo ahí, luego salí de Platzi justamente a trascender mi estado de conciencia, a ver que la vida es mucho más allá que dinero, alcohol, fiesta.
Y pues empiezo a viajar un poco, a abrir mi mente. Los viajes ayudan a abrir muchísimo la mente. Empecé a viajar mucho. Me fui a recorrer todo Estados Unidos. Quedé sin plata en un momento. Cero en el banco. Por ahí me acordé que tenía $10 y con eso comí los siguientes 3 días. Luego la vida me muestra cómo cuando uno tiene fe y cree en lo que está haciendo, hay un retorno. ¿Sí? Que es lo que se conoce en la física como acción y reacción. Si uno hace algo, algo pasa. O a.k.a. también karma, ¿no? Hago algo, algo se devuelve. Sea bueno, sea malo, dependiendo de mi acción. Entonces, en este proceso, pasan unos años. Como para hacer la historia corta, yo monto una agencia de SEO. Ok. Monto una agencia de SEO, empiezo a atender proyectos, empiezo a contratar gente, monto unas oficinas en WeWork. Y al mismo tiempo, siempre muy conectado con mi vocación de enseñar. Yo crecí en un contexto de educación y para mí siempre fue como yo quiero ser profesor, yo quiero enseñar. Ok. Entonces, al mismo tiempo que hacía la agencia, hacía cursos presenciales de SEO. Y haciendo este modelo de agencia, empiezo a contratar gente. Empiezo a meter gente y a recibir proyectos. Entonces, si tú contratas, tienes que tener para pagar. De acuerdo. Habían cosas que lo financiaba con lo de los cursos. Ok. Yo tenía como un poco el playbook de Mejorándola, que era la empresa que existía antes de Platzi. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer este playbook. Esto me va... Yo sé hasta dónde me puede llevar. Entonces voy a hacerlo. Empecé a hacer ese playbook. Y en ese momento que empiezo a hacer lo de la agencia, era mucho trabajo. Yo llegaba a mi oficina 7:30, 8 de la mañana. Ok. Y salía 9, 10 de la noche. Y yo ya había entrado en un proceso de conciencia, en un proceso espiritual. Y en un proceso de introspección yo dije, ¿por qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo esto? Entonces yo dije, pues yo lo que quiero ahí, la verdad, muy específicamente, es sacar dinero en la parte de agencia. Ya. Y no estaba logrando eso porque estaba ganando lo mismo con todo ese esfuerzo para mantener un equipo, con todo ese esfuerzo para conseguir proyectos, que simplemente haciendo proyectos como consultor. Y esa no era mi misión. Hay quienes tienen en su misión crear un equipo, tener una agencia, tener empresa, emprender. Pero yo en ese momento, yo dije, no, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es generar impacto. Entonces le escribo a un amigo de Platzi y le digo, mira, pasó esto y esto y quiero trabajar en una empresa que quiera crecer, que tenga presupuesto para armar un equipo y que tenga impacto. Y entonces él me dice ahí, ¿por qué no vuelves a Platzi? Y yo le dije, listo, vuelvo a Platzi. Y básicamente pues empezamos ese proceso de recontratación basado en esto es un proyecto que genera mucho impacto. Nosotros tenemos un canal en Slack en donde compartimos todos los testimonios de nuestros estudiantes y tenemos como una filosofía de if you're feeling down, si te sientes un poquito aburrido, ve y mira ese canal. Y uno entra a ese canal y es como, wow, sí, ya. Sigo trabajando porque hay mucha motivación. Hay mucho impacto en las personas, en la economía. Entonces, cuando yo veo eso, es como, sí, estoy en un lugar en donde porque a mí una de las cosas que me aburrió del emprendimiento es todo lo que hay que hacer adicional. O sea, yo me pregunté en un momento como, ¿yo qué quiero hacer? ¿SEO? ¿O todo esto otro que hay que hacer para emprender? Y yo dije, no, yo quiero hacer es SEO. Eso fue también un punto clave ahí. Entonces me vuelvo a hacer SEO porque pues ya el resto se encarga la empresa y empiezo a montar mi equipo en Platzi con esta motivación de vamos a hacer crecer a la gente que llega a mi equipo, esta empresa, pero también toda esta gente que hay detrás de esa comunidad tan grande. Increíble. Y estoy seguro que a mis socios y a mí, hablo por mí, me va a llevar esta reflexión porque si pasa lo que tú dices, uno como emprendedor, estoy haciendo bastante SEO, pero hay un porcentaje enorme que no tiene nada que ver con SEO. Es administración, es operación, es training, es contratación. Sí. Es otro tipo de cosas y las cosas cambian y
Y como tú dices, creo que hay etapas. Cada uno de nosotros cualquier persona del mundo está obviamente en su propio camino. Creo que lo que más me lleva acá y es la invitación para mí mismo y para cualquiera es hacerse esas preguntas que tú te hiciste Claro. de por qué lo estoy haciendo, qué estoy haciendo, cuál es el outcome también que espero de esto. Porque Exacto. también de repente, a mí siempre me gusta imaginarme la analogía de cuál es la montaña en que estoy subiendo. Ujú. Porque me voy a tardar en llegar arriba. Y si no estoy preguntándome todo el tiempo si esta es la montaña o el hike o el trail largo que estoy haciendo, Sí. si es la dirección que quiero, después que llegue arriba, devolverme, ya no puedo recuperar tiempo perdido, devolverme es tomarme tiempo y después tengo que volver a empezar a subir técnicamente la otra. Exacto. Entonces, creo que esos ejercicios de reflexión están increíbles y si no lo tienes escrito, oye, sería muy cool que compartas esto por ahí escrito con más detalles para no... Tengo un contenido, Ah, sí. pues lo escribí hace rato, pero yo creo que invita un poco a la reflexión. Se llama Ir a la universidad no cumplirá tus sueños. Ok, Yo fui a la universidad, pero hice dropout. ok. Buen dato. Y la síntesis del artículo no es no vayas a la universidad, Ujú. pero si vas, no esperes que cumpla tus sueños. Ok. En este viaje que estaba haciendo por Estados Unidos, un día estábamos en un basement con un personaje de España que Ok. estaba haciendo su postdoctorado. Estábamos con un ingeniero de Tesla Ok. y estábamos con un ingeniero de Yelp. Y estábamos hablando y él nos dice, ¿y ustedes cómo han logrado todo eso que han logrado? Entonces empezamos a contar la historia y él me dice a mí, o sea que tú no tienes ningún título. Y yo, no, o sea, Sí, todo sí, esto sí. lo he aprendido deshaciendo. Y se queda pensando y nos dice, es que yo llevo no sé cuántos años estudiando y no he logrado cumplir mis sueños. Y yo, pues sí, es que no estás persiguiendo tus sueños, estás estudiando, creyendo que Sí. por estudiar vas a lograr lo que te va a llevar a tus sueños. Entonces, estudiar es 100% necesario. Claro, Ujú. yo no estaría aquí si no fuera por estudiar. Sí. Pero la universidad para mí es una herramienta de construir una red profesional, Ujú. una red no profesional del momento, sino una red que va a ser tu red profesional del futuro. De acuerdo. De construir buenas relaciones, tener amigos Ujú. y de tener fundamentos para tu profesión. Pero si tú no sabes cuáles son tus sueños, no estás en el camino correcto tampoco. De acuerdo. Que es lo que estabas diciendo ahorita. Hay Sí. que uno saber para dónde va. Hay Sí. que definir. Yo quiero ser diseñador gráfico. Ok, eso puede ser un sueño. Listo, cumplido. Ujú. Pero si tu sueño... O sea, mi sueño no era ser diseñador gráfico. Mi sueño era tener negocios. Ujú. Que era el ejemplo que tenía de mis padres, ¿no? Y la universidad no me llevó a eso. Lo que me llevó a eso fue la curiosidad, aprender por otros lados, navegar por internet. Entonces, pues podemos dejar ese artículo en la descripción para que 100%. le den una leída y la invitación más grande pues es a reflexionar sobre qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Lo máximo y serendipity porque no esperaba entrar en temas así de experiencias tan personales y me encanta que compartas todo esto, te lo agradezco. Y bueno, volviendo un poquito, ya vamos a entrar en la última parte del episodio y creo que también quería aprovechar a hacer un poquito de llamado a la comunidad que tú tienes y la quería relacionar un poquito con que hay espacio siempre. Yo estoy seguro que tú tendrás tus referentes, tus personas que consideras que saben más que tú en SEO, que las sigues, que las lees, estás pendiente de que están publicando y que no, y te alimentarás de distintas fuentes. Yo tendré las mías, tú eres una de ellas, estoy en tu comunidad de WhatsApp, he visto tu curso que también lanzaste, creas mucho contenido en LinkedIn y además uno como usuario agradece que tú no te escondes nada. Mira, esto es lo que yo estoy haciendo, úsalo si también te sirve. Y entonces, no sé, un autor de un libro muy grande de SEO que esté en Amazon no tiene una comunidad en WhatsApp como la que tienes tú. Que entonces, oye, es una comunidad que está viva, que la gente se hace preguntas, que tú estás viendo qué otras cosas están pasando ahí, que a veces también hay serendipity de que lo abres por ver qué está pasando, casi que tipo feed de Instagram y wow, mira, aquí sale una herramienta que yo ni se me ocurrió buscar, vamos a darle un clic por aquí. Sí. Han salido relaciones, yo he publicado ahí necesidades que he tenido y he conseguido parte freelance que nos ayuden en proyectos puntuales. He aprendido, he aportado también a la comunidad, entonces yo creo que ahí es donde está tu valor. Bueno, mira, hay una comunidad latina que le gusta mucho WhatsApp,
vamos a crear esto que no lo está creando estos otros referentes en SEO y hay espacio para todos y tú eres otro de los tantos expertos y expertas que pueden haber de SEO Total. y es eso, pues me llevo la analogía de no apagar el cerebro, qué puedo hacer distinto en el espacio que sea y crezcamos por ahí. Ya luego más adelante, cuando te plantees el reto de voy a sacar mi libro en Amazon, ya verás cómo peleas con los otros autores que tienen años ahí, pero probablemente lo que hiciste antes te va a dar una comunidad de newsletter que le va a avisar que tu libro existe, tienes un grupo de WhatsApp, la gente va a creer por el social proof que traes atrás, o alguien cuando vea el bio tuyo del libro va a decir, mira, pero es que él tenía una comunidad que hacía esto. Claro. Entonces todo va sumando también, porque creo que, al menos mi experiencia, yo tengo 35 años, ya yo por lo menos no creo nada en el corto plazo, en casi que en la vida o en mi carrera por lo menos. Y es como, no, mira, nunca... O sea, bien a donde quieres ir, pero concéntrate en lo que está hoy enfrente de ti y haz ese muro, como dicen, poniendo un bloque a la vez, pero de la mejor manera posible. Porque cuando sumes todos esos ladrillitos, que suena aquí a sermón de adulto mayor que le dice cosas no de niño, pero yo sí definitivamente ya lo veo así. O sea, y tú lo has dicho mucho hoy, bueno, mira, vamos a hablar de esto, pero mira, aquí lo práctico, lo accionable es esto. Porque tienes que empezar a hacer algo. Y entonces, volviendo aquí al SEO, hablábamos antes de comenzar a grabar, yo te tenía dos comentarios. Uno, Platzi hoy ya es una empresa, tengo entendido, de más de 200 personas. Ya ustedes tienen necesidades de crecimiento distintas a una startup que está arrancando hoy, que lanzó hace pocos meses, que está completamente early stage. Hay proyectos más consolidados que tienen 1, 2 y 3 años, que probablemente tienen un headcount entre 10 y 50 personas. Y headcount a veces está un poco relacionado al budget que hay en la empresa para contratar, para hacer más experimentos, como tú decías antes. Y en esta parte quería hablar así como de estructuras de equipos de SEO o alguien que dijo, ok, ya Alejandro me convenció, vamos a creer en el canal de SEO, por lo menos vamos a ponerle un dinero para probar. Si estoy early stage, ejemplo de 2 o 3 founders que están arrancando y tienen apenas 2 personas full time, son 5 personas. ¿Vale la pena que ya comiencen a hacer algo de SEO en una etapa de esa? ¿Cuál es tu recomendación ahí? Y después vayamos tratándolo de llevar a cómo ese equipo puede ir llegando al tamaño de algo como Platzi. Claro. Va a depender básicamente del producto, servicio que estén vendiendo y ¿están las personas a las que yo necesito llegar en Google? Eso es. O sea, esa es la pregunta que uno se debe hacer para saber si invertir o no en SEO. ¿Las personas a las que quiero llegar están haciendo búsquedas en Google? Esa es la pregunta número 1. Ok. Ahora, volvemos a la otra parte. Hay diferentes tipos de búsquedas, ¿cierto? Que lo relacionamos ahí a lo de la intención. Hay intenciones de compra, hay intenciones de investigación o simplemente un poco más abierto que están de pronto en una intención más informativa. Sí. Si la empresa está emprendiendo y hay confianza y hay un mercado ya en Google que está buscando el producto o servicio, indudablemente hay que meterse. Y esto lo podemos comprobar con cualquier herramienta de datos. ¿Sí? Si quieren, dejamos acá el link al curso de recolección y análisis de datos de SEO. Seguro. Que es un curso muy bueno para personas que no necesariamente están en SEO. Por ejemplo, directores de marketing, early stage, founders, para que puedan validar el mercado y sepan si sí vale la pena meter plata o no en estos procesos o contratar gente. Y entonces cuando hacemos esa validación, si hay un mercado hay que meterse. Ahora, también ahí es muy importante y es si la empresa ya no tiene un product market fit, si no sabe cuál es el mercado que está atacando y cuál es la solución, yo no recomiendo meterse todavía en las fases anteriores, porque el retorno que viene ahí es más orientado a la marca, a reconocimiento, a personas que todavía no van a comprar. Entonces, si todavía no hay product market fit y se está apenas haciendo las pruebas, lo mejor es meterse en la parte de la parte inferior de lo que puede ser el embudo o del ciclo de compra, como quiera que se quiera llamar. Y ya después del product market fit, o sea, si uno ya sabe que hay un mercado, hay un negocio, empecemos a crear marca. Entonces ahí meterse con otros estados de búsquedas para llegar a personas que
no necesariamente en este momento están buscando mi producto o servicio, pero que sí pueden llegar a convertirse en clientes potenciales y necesito que estén aware de que esa necesidad yo la atiendo, de que me conozcan, para que cuando la necesidad surja, ya sea naturalmente o que la generemos a partir de una estrategia de comunicación en Facebook Ads, pauta, lo que sea, los primeros en quien piensen sean en nosotros, en esta marca que apareció en Google dándole esas respuestas. Entiendo. Yo creo que esa es la parte de tomar la decisión. Ya ahora, en términos de un equipo, para empezar, hay que contratar una persona que pueda hacer todo. Y esto se puede. Hay muchas quejas de que, no, pero es que el SEO que solo hace técnico, pero es que el hecho de que haga todo no quiere decir que sea experto en todo. De acuerdo. Yo diría que si es una empresa arrancando, contraten a alguien que entienda muy bien la parte técnica y la parte de contenidos. Ok. Yo siempre he estado mucho en esos dos frentes y la parte de enlaces yo creo que para mí yo diría es un 5% en mi knowledge. Yo entiendo todo, he generado enlaces, he hecho campañas de enlaces, pero nunca ha sido mi enfoque. De acuerdo. Entonces contraten una persona que pueda hacer todo, que sea un experto en marketing de contenidos idealmente, en la parte técnica, y lo de links puede quedar ahí por un ladito. De acuerdo. Que es lo que se conoce como un especialista de SEO. Sí. En pocas palabras. Luego ya cuando la empresa empieza a crecer, es bueno, por ejemplo, tener un redactor. Okay. Para que ese especialista de SEO trabaje con su redactor. Que todo esto también se puede tercerizar. De acuerdo. No es necesario tener un payroll. Sino que si uno ve que hay un mercado ahí y no me quiero poner a hacer payroll porque de pronto yo no entiendo nada de SEO y no hay quien lidere a ese personaje, ahí hay que meterse a trabajar con una empresa que la tenga clara, que le proponga una estrategia clara de crecimiento y vale la pena entonces meterse por ahí. Sí. Y ya después de que uno sabe que el canal de SEO es un canal indispensable para el negocio, hay que meterle lo que sea necesario. Lo que sea necesario y pues que haya un retorno, por supuesto, pero pues ya tener un SEO manager con especialistas de SEO. Yo en Platzi no tengo un equipo de contenidos. Okay. Nosotros gestionamos los contenidos a partir de la comunidad principalmente. Qué bien. Ese es un superpoder que nosotros tenemos, la comunidad. Pero también pues se pueden tercerizar. Se pueden, desde que haya alguien responsable de lo que se está tercerizando, que sería el SEO manager. De acuerdo. Sí, entonces meterse duro por ahí. Yo creo que ese es un poco el resumen. Ya pues hay casos más específicos por ejemplo, hace poco trabajé con una empresa que se llama Dr. Easy. Ellos son listing de médicos en diferentes especialidades. El core era las búsquedas. Gente que están buscando citas médicas. De acuerdo. Entonces los recursos de SEO fue como, bueno, vamos a volcar esto a SEO. Y mi trabajo como consultor ahí no era simplemente decir hay que solucionar problema A, B, C, D y una lista de problemas, sino eso es lo más rápido. Sacar los problemas es lo más rápido. O sea, literalmente eso se demora 3 horas. 3 horas. Si uno no se pone a hacer una presentación y a que le paguen por hacer PowerPoints, sino a sacar las cosas que hay que hacer. Y mi trabajo ahí era hablar con el project manager y decir, mira, esto va muy lento. Hay que meterle aquí a esto. Y si el project manager no le hacía, pues tocaba ir al CEO y decirle, hey, mira, necesito presión aquí porque si no, no vas a lograr los resultados que quieres lograr. Entonces es tener hacerse dueño de los resultados y no solo del proceso. Porque el proceso no sirve de nada si no hay resultados. De acuerdo. De hecho, hay un video famoso de Steve Jobs en una clase, creo que de Stanford o Harvard, diciéndole a todos los MBAs de la clase como que, mira, si el consultor no ejecuta, yo no quiero ese consultor conmigo porque es que de nada me va a servir. Pues. O sea, hay que salir después a empujar todo lo que propones. Y tú justo también me mencionabas antes de comenzar a grabar en este ejemplo de que de repente tú a veces te enfrentas como asesor y mentor de CEO o advisor de CEO de distintas empresas,
de que sí, mucha gente llega con esta lista que tocas decir que es de 3 horas. Claro, para alguien como ti te va a tomar 3 horas, tal vez a alguien más junior le va a tomar 10, 20 horas llegar a parte de esos resultados. Yo sí veo que sí, que todavía sigue habiendo ese mito de, bueno, pero muéstrame, vi por ahí que me llegó un email, porque además te llega automatizado Google Search Console. Mira, que hay unos 404 por ahí que tienes que solucionar. Sí. Y en verdad el que tiene toda la perspectiva holística, lo que está pasando, mira, ni te preocupes por esos 5404 que están ahí, que ahorita tu rollo es este y otro, queríamos estar priorizando. Que es donde, bueno, es donde está la confianza de decir, mira, deja que alguien como Alejandro priorice todo lo que hay que hacer, porque es mentira. Yo siempre le digo a mis clientes y con el que trabajo, ni siquiera Google o una empresa de ese tamaño tiene recursos para hacer todo lo que tienen en el sprint y en el pipeline. Ellos también tienen que priorizar. Total. Entonces, yo a veces llego a algunos proyectos y vengo también como de manera muy práctica. Igual que tú, soy anti tratar de evitar al máximo unas presentaciones bonitas, sino mira, algo que se entienda. Sí. Y el tiempo que yo me tardo presentándote, prefiero reducirlo a lo mínimo para ejecutar de una vez con ese poco tiempo que queda disponible. O sea, al final yo creo que todos tenemos 6, 8, 10 horas laborables al día y es difícil exprimirla. Sigo viendo que hay ese mito de, mira, que corrí una auditoría en Ahrefs y corrí la auditoría de SEMrush y ahí está todo. Si yo pongo todo eso en check, en verde, estamos listos. ¿Cuál es tu perspectiva un poquito de eso, de esas hojas o esos templates que hay por ahí de que de aquí está tu camino de SEO técnico que resuelve todo? Claro, yo lo digo desde la experiencia. Esto no es ni siquiera juzgando a nadie, sino claro. Yo lo viví. Yo viví el SEO es auditar, encontrar un montón de problemas y resolverlos todos. Luego viví es encontrar un montón de problemas, hacer una presentación explicando cómo solucionarlos y entregar esa presentación. Pero ¿qué pasa con eso? Que no hay una certeza de los resultados. No se sabe, o sea, el hecho de que un sitio web esté técnicamente optimizado no quiere decir que va a llegar a las primeras posiciones. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí la clave fundamental es no enfocarnos en paso a pasos o frameworks, sino en una filosofía de saber que hay estos elementos técnicos de autoridad y de contenidos que están comprendidos por una estrategia y enfocarnos en qué es lo que va a generar resultados. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, nosotros como SEOs debemos cambiar la perspectiva de soy alguien que audita y pasa un listado a soy alguien que encuentra unos problemas y que debo valorar esos problemas para ver si sí vale la pena invertir tiempo en solucionarlos y cuál es el resultado que me van a generar. Que esto en Project Management se puede reducir a la metodología de priorización de impacto, esfuerzo y confianza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto impacto va a generar? Se puede hacer esto de 1 a 10, por ejemplo. ¿Qué tanto impacto va a generar este esfuerzo? ¿Cuál es el resultado? No, el esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que implica esto? De 1 a 10, ¿qué tan difícil es? Entonces, ¿cuál es el resultado o impacto que esto va a generar de 1 a 10? En términos de ventas, tráfico, reconocimiento de marca, lo que sea el objetivo del negocio. Eso es relativo al negocio. Luego, ¿qué tan difícil es de hacer? Y por último, ¿qué tanto confío yo en que eso va a funcionar? A partir ya sea de alguien más lo hizo y lo vamos a hacer así, entonces eso sería como un 6 quizá. Lo he hecho 40 veces y esto va a funcionar. Que entonces es un 10. ¿Sí? Y entonces hacer esa fórmula, ese calculito ahí que podemos dejar un link acá de referencia para hacer ese cálculo. Perfecto. Y saber realmente qué es lo que vale la pena hacer. Esto lo hice hace poco con una empresa donde me pidieron una revisión del roadmap de SEO. Y en la revisión yo hablaba con el especialista de SEO y le decía, mira, realmente hacer esta acción que tienes acá en tu mapa, cuéntame para qué sirve, qué es lo que tú estás buscando con eso. Y la respuesta de él, que es válida, pero lo que estábamos buscando era mejorar esto. ¿Sí? Esto no se trata de juzgar a nadie, sino de obtener los mejores resultados. La respuesta de él es, no, pues hay que hacerlo
porque es un cambio de tecnología que necesitamos hacer. Y yo le dije, pero ¿cuál es el retorno? Ujú. Y me decía, no, la verdad es que no va a traer ningún retorno. Es algo que hay que hacer, pero no va a traer ningún retorno. Claro, Entonces yo le dije, hagámoslo cuando haya tiempo. exactamente. Ahorita tienes esta prioridad que te va a traer X cantidad de visitas más. Ujú. Sí, entonces si hay 5 404 rotos, 5 enlaces 404 enlaces rotos Ujú. en un sitio web de 2 millones de URLs y el esfuerzo de eso implica ir y hablar con bla, 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 es como, ¿para qué vas a hacer eso si el impacto es mínimo? Ahora, si estamos hablando en un sitio web que tiene 6 URLs y tiene 4 en 404, Claro. pues es como el 70% de tu sitio Sí. web está roto, hay que ir a arreglarlo. De acuerdo. Sí, entonces yo creo que lo que resume eso es el framework de priorización. Perfecto. Impacto, esfuerzo y confianza. Perfecto, perfecto. Me quedan 2 partes, Ale, y cerramos. Te voy a hacer algunas preguntitas para que me respondas sí o no, para hacerlo fácil, binario, Va. para hacer como un checklist de qué importa y qué no importa basado en tu experiencia para el SEO. Y luego quiero que cerremos, que nos cuentes qué está haciendo un poco Platzi con SEO, para que la gente vea que esto es real y que tú te dedicas todos los días a esto Sí. para que esto funcione. Entonces, bueno, hay que optimizar, o sea, hay que prestar atención o no, hay que optimizar o no title tags, las letras azules que salen en los resultados de Google. Sí. Hay que prestar atención o optimizar metadescripciones. No. Prestar atención, energía, esfuerzos en que el UI y UX de tus landing pages sean buenas para SEO. Total. Ese es un mito que la gente no cree que importa esa parte. Hay que prestar atención en que la velocidad de carga sea lo mejor posible de un Sí. URL. Hay que escribir, y aquí te voy a dejar que salgas de sí o no, porque esta es la última. Va. Hay que escribir contenidos cortos, medianos o largos, porque sé que no me vas a tener Sí, que explicar. claro. Porque, y aclaro un poquito, porque me pasa mucho, y no sé si te ha pasado, que a veces los clientes o los founders o los equipos preguntan, pero ¿quién va a leer ese artículo tan largo? Eso es imposible. Ujú. Entonces, hay que hacer contenido corto, mediano o largo. Hay que hacer lo que la persona necesita. ¿Ok? Y lo que la persona necesita está en Google. ¿Ok? Hay una herramienta que se llama Surfer SEO ¿Ok? que nos muestra una gráfica muy chévere en donde uno ve la cantidad de palabras que tiene cada contenido. ¿Ok? Entonces yo lo que busco es como una línea donde veo como un punto más o menos medio. No medio, sino como de equilibrio. Quizá medio y el equilibrio es lo mismo. Yo lo saco un poco a ojo, pero es como cuál es el sweet spot Ujú. de que no sea tan largo, pero que no sea tan corto según lo que ya está ahí. Entonces es un sweet spot de lo que necesitan las personas. ¿Y cómo se sabe lo que necesitan las personas? Google tiene no sé cuántos ingenieros pagándoles millones de dólares para que figure it out. Nosotros ya no necesitamos figure it out. Literal. Buenísimo. Y entonces, bueno, ¿qué nos puedas contar un poquito de un resumen de Platzi, por qué apuesta en SEO y por qué es necesario un canal como el SEO dentro de una empresa como Platzi? Claro, nosotros tenemos todo lo que describí anteriormente. Ujú. Tenemos gente que está buscando cursos. Ok, Tenemos miles de personas, cientos de miles de personas ok, buscando aprender a programar, ok, buscando cursos de programación, ok. buscando cuánto gana un programador. Ujú, Toda esa gente nosotros necesitamos que llegue a nosotros. ujú, Y pagar para que toda esa gente llegue es caro, ujú, porque es mucha. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una inversión en este equipo que minimiza de una manera impresionante el gasto que hay en llegar a esas personas que no solo están buscando programación, ¿no? Porque tenemos cursos de marketing, de diseño, de todo esto. ujú. Entonces, entre más mercado se cubre, más caro es traer a estas personas. Ok, Entonces, nosotros hacemos esfuerzos de traer a las personas en todos los estados de conciencia con respecto a la necesidad que tienen, tanto los que ya saben que necesitan un curso, como los que están buscando una escuela ujú, o una carrera de ujú. todo lo comercial.
lo posicionamos y buscamos traer a esta gente. Pero también cubrimos a los que tienen preguntas antes de decidirse estudiar, que son los que buscan, ¿hay empleos como community manager? ¿Cuánto gana un community manager? ¿Cómo ser community manager? ¿Qué necesito aprender para ser community manager? Toda esa gente sabemos que si se convencen, van a ser nuestros estudiantes. Ok. Entonces, los traemos por ahí. Y por último, los que están perdidos todavía, o quizá no perdidos, sino más bien explorando. Que estar perdido y estar explorando son dos cosas diferentes. De acuerdo. Entonces, los que están explorando, ¿qué es product management? ¿Qué es un roadmap? ¿Sí? Que puede que estén en una exploración de buscar una carrera o están en una exploración de resolver un problema de su día a día. ¿Cómo traer más tráfico a un negocio? O, por ejemplo, ¿qué es el contraste en diseño? O frontend versus backend. Búsquedas que en este momento que nos generan reconocimiento de marca. Para cuando esa persona se decida, ya sabe que donde puede ir a aprender eso es a quien le dijo que era todo lo que buscó en sus pasos anteriores. Total. Y a partir de esto, nosotros en Platzi SEO es uno de los mayores canales de adquisición. Imagínate. De tráfico y de clientes, por supuesto, de estudiantes que se convierten en nuestros estudiantes. Y nuestra apuesta en este momento es cubrir todo lo que se puede hacer en términos de SEO. Esto nos da para otro podcast. Literal. Porque es aquí empezar a hablar de cuáles son los tipos de SEO que se pueden hacer, ¿no? Nosotros en Platzi hacemos marketing-led SEO, hacemos product-led SEO y hacemos community-led SEO. Sí. Que lo que se conoce en el mundo normal es lo que se puede clasificar como marketing-led SEO, que es como tener un equipo de redactores o de personas que escriben creando sus contenidos para ya sea producto, servicio, editorial o calculadora, herramienta. Eso es el marketing-led SEO. Pero ya cuando usamos el producto para que rankee en las primeras posiciones en Google, entramos en este mundo de product-led SEO, que es, por ejemplo, tener un conversor de todas las monedas que mi banco puede hacer transferencias. ¿Sí? Y luego, community. Por dar un ejemplo, Quora. Stack Overflow. Sí. Las personas escriben preguntas, otros usuarios responden, eso es lo que se posiciona. Entonces, marketing, product, community, todo eso lo estamos haciendo en Platzi y es una de los mayores enfoques que tenemos como compañía para hacer crecer la economía de Latinoamérica. Qué bien, qué bien. Bueno, Ale, mil gracias por de verdad pasarte por acá, previo a tu vuelo de regreso a casa. De verdad, de nuevo, felicidades por todo lo que hacen en Platzi, cada uno de ustedes. Gracias. Yo creo que deberían compartir ese ejemplo. Te animo a que compartas en LinkedIn la idea de crear un canal de Slack donde tú como equipo vayas y veas lo que está pasando por tu empresa. Me pareció tremenda idea. Súper. Muchas de las cosas que dijiste luego pondremos links en las metadescripciones de tu comunidad, de tus cursos, de todo lo que estás haciendo. Y bueno, de verdad que creo que de nuevo animarte y agradecerte todo lo que compartes en redes, porque hay mucha gente que es como que hermética de lo que está haciendo, no se lo quiere guardar para los demás. Y yo creo que tú en eso eres muy, muy transparente y yo creo que la región lo necesita. O sea, en Estados Unidos sabemos los chismes literal de lo que está pasando en Twitter con Elon Musk, porque hay demasiada información, demasiado contenido. Claro. Yo no digo que tenemos que salir a publicar los chismes de todo lo que está pasando en la industria de tech y de startups en Latam, pero definitivamente necesitamos casos más reales acá, porque si yo el día de mañana saco una escuela de, no sé, nada más de un área muy específica de tech, voy a hablar de analytics y data tracking. Si yo veo y aprendo más o menos lo que hizo el playbook de Platzi para hacer crecer una escuela online, yo por lo menos a mi pequeña escuela de data tracking y analytics, algo voy a poder entender gracias al legado que personas como tú van compartiendo. Claro. Y dejando. Entonces, por ahí, muchísimas gracias. Súper. Y de cierre así, más que todo para dejar a la gente curiosa. Dijiste ChatGPT hace un rato. No te quiero comprometer de que digas cuál es el futuro, porque me atrevo a decir que ni el propio Sam Altman sabe a dónde va todo esto con ciencia cierta. Sí. Pero en SEO hay mucha expectativa.
O sea, hay que seguir haciendo contenido, todo eso va a cambiar. Ya hay gente que solo va a buscar dentro de ChatGPT, ya no va a ir a los buscadores supuestamente. Hay 1000 rumores. Yo todavía estoy como a la expectativa y esperando y haciendo experimentos. Tú, que estás en esto todo el día, ¿qué podrás decirnos así muy brevemente? Claro. Voy a cerrar con 2 mensajitos cortos y luego te respondo la pregunta. El primero pues es animar a más personas a que compartan. También compartan en LinkedIn lo que están haciendo, enseñen y aprendan, porque una de las mejores formas de aprender es enseñar, compartir lo que estamos haciendo. Segundo, un mensaje también a adicionar a lo que antes compartía de reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ese por qué no tiene que ser siempre algo material. No tiene que ser dinero, no tiene que ser fama, no tiene que ser un objetivo de ese tipo, sino que también hagamos cosas por amor, por pasión, porque esas cosas que hacemos por amor y por pasión tienen un retorno también. De acuerdo. Que puede que en el momento no sea tangible, pero después vamos a poder ver en relaciones, en diferentes formas que llegan a nosotros que se resumen en felicidad. ¿Sí? Entonces hagamos muchas cosas por amor también. Y entonces respondiendo a la pregunta de ChatGPT, a ver, mi filosofía es trabajar para el presente con un ojo hacia lo que se está proyectando hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que crear contenidos. Google, la gente sigue buscando. Nosotros somos una burbuja de ciertos millones de personas que usamos ChatGPT y estamos en la burbuja tech, y Google va a cambiar, sí, pero Google va a cambiar. Google no ha cambiado. El comportamiento del usuario va a cambiar, no ha cambiado. Entonces hay que seguir sacando el provecho que se pueda de eso, sirviendo a las búsquedas de las personas para traer un beneficio al negocio, sin dejar de mirar qué es lo que está pasando. Y en el momento en el que nosotros veamos que nos podemos ya de una vez preparar para eso en términos prácticos, como voy a hacer esto porque sé que es creer en esa intuición. Sí. Pero no buscar el camino corto. Yo creo que ese es el punto ahí. Porque el camino corto, ¿cuál es? No, entonces vamos a automatizar ahora los contenidos. Literal. Eso no sirve. Y si quieren buscar el camino corto, experimenten primero. Creen un sitio web aparte, pongan esos contenidos automatizados ahí, pero no pongan en riesgo lo que ya se ha construido a partir de un efecto compuesto de paciencia, de amor, de buen trabajo. Sí. Y pues eso, trabajemos para el presente con un ojo hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde queremos llegar nosotros. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, estaremos pendientes de lo que publicas entonces en LinkedIn. Y bueno, mil gracias, Ale. Y ya te veremos seguramente aquí en otro episodio. Y cualquiera que estés grabando por ahí, te estaremos siguiendo en LinkedIn y en las redes sociales. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Dale, tío.